Hola y bienvenidos. El caso que les compartiré hoy llega a nuestros días gracias a una entrevista que se le realizó presuntamente a Clary Clanton, entonces secretaria de la Sociedad de Investigación de las Hadas, en Inglaterra, quien le mostró a su entrevistador, el parapsicólogo húngaro Nándor Fodor, una carta que la sociedad había recibido. La carta era sorprendente. Había sido escrita por una joven que explicaba que había tenido un encuentro con una criatura férica en circunstancias poco usuales. Todo comenzó mientras se alojaba en una antigua casa de campo, en Gloucester, Inglaterra. La misma tenía un jardín muy cercano al bosque, que cubría parte de las colinas de Cotswold. Un día, después de haberse lavado el cabello, la joven se dirigió a un lugar agradable y soleado, alejado de la casa, para sentarse y dejar que se secara su pelo mientras disfrutaba del paisaje. Transcurrieron unos minutos de mucha tranquilidad, cuando de repente la muchacha sintió un tirón en el cabello. Se volvió para mirar asustada y descubrió algo de lo más extraño. Enredado en su cabello se encontraba un hombre pequeño, de no más de 9 pulgadas de alto. El ser tenía una apariencia grotesca, arrugado y cuyo color de piel era de tono marrón amarillento. El pequeño ser, que luchaba por librarse del pelo, tenía además una voz alta y chillona, con la que se quejaba diciéndole a la joven que no tenía derecho a estar allí, preocupando a la gente honesta, puesto que su cabello pudo haberlo estrangulado. Para sorpresa de la joven, en el momento en el que el duende se liberó, misteriosamente desapareció. Tiempo después, al contarle lo sucedido a un profesor de la Universidad de Bristol, la joven descubrió para su sorpresa que no estaba sorprendido, ya que él estaba al tanto de que en aquel bosque todavía quedaban hadas y que nadie debía ir a ese lugar por ese motivo. Esta historia real, de lo más divertida si se quiere, donde una joven parece haber depositado su cabello sobre un ser mimetizado, podemos encontrarla en el libro Entre dos mundos, publicada en 1964 por el investigador Nándor Fodor, único testigo que tenemos de que la historia es verdadera y que llegó a ver la carta, recopilada por la asociación entre 1929 y 1937. La razón de esto es debido a que la FIS nunca publicó sus primeras investigaciones, muchas de las cuales, desgraciadamente, se perdieron en incendios durante la Segunda Guerra Mundial. Espero que el video de hoy te haya gustado. Te invito a compartirlo, darle like y comentar. Me ayuda muchísimo. Mi nombre es Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.